A ver, pensemos en el 1 de mayo. Para la mayoría es un feriado, ¿no? Un día para no ir a trabajar. Pero, ¿y si les digo que detrás de ese descanso hay una historia increíble de conflicto, de sacrificio y de una lucha que literalmente cambió el mundo? Hoy vamos a desentrañar qué hay detrás de esta fecha, por qué es tan importante en todo el planeta y, claro, cómo nos toca de cerca aquí a nuestra región. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, lo básico. ¿Qué es lo que celebramos en realidad? Después, nos vamos a meter de lleno en una historia bastante fuerte, los orígenes de la jornada de 8 horas. De ahí, vamos a ver cómo toda esta movida global llegó a Costa Rica. Y ya para ir cerrando, conectamos todo eso con los retos que tenemos hoy en día. Y terminamos con un concepto que es fundamental, la dignidad del trabajo. ¿Listos? ¡Vamos a darle! Bueno, empecemos por el principio. Olvidémonos un segundo del calendario, porque la pregunta es, ¿qué hay realmente detrás de este feriado? Les aseguro que es muchísimo más que solo una pausa en la rutina. A ver, seamos honestos. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué justo el 1 de mayo es feriado? Parece una pregunta súper simple, ¿verdad? Pero la respuesta nos lleva a un viaje en el tiempo, a una época donde los derechos que hoy nos parecen obvios, pues simplemente no existían. Exacto. Es que el Día Internacional de los Trabajadores es eso. Es una conmemoración. Es un recordatorio de que cosas como la jornada de 8 horas o tener vacaciones pagadas no cayeron del cielo, no fueron un regalo. Fueron el resultado de sacrificios enormes, de luchas de muchísima gente. Y toda esa lucha tuvo, digamos, un punto de quiebre. Un momento que lo cambió absolutamente todo. Así que, ahora sí, vámonos al corazón de esta historia, a la violenta batalla por la jornada de 8 horas. A ver, tratemos de imaginar esto por un momento. Un mundo sin fines de semana, sin un límite de horas de trabajo, sin seguridad social, nada. Estamos en plena revolución industrial y la gente trabajaba en condiciones, brutales. A veces hasta 16 horas al día, sin descansos decentes, sin los derechos más básicos que se puedan imaginar. Y aquí, en Chicago, es donde todo estalla, literalmente. Miren, el 1 de mayo de 1886, cientos de miles de trabajadores en Estados Unidos dicen basta y se van a huelga. Unos días después, el 4 de mayo, hay una manifestación en la Plaza Haymarket de Chicago. Se suponía que era pacífica, pero termina en una tragedia total. Explota una bomba, se desata el caos, la policía abre fuego y todo esto termina con la condena y la ejecución de varios líderes del movimiento. Y a estos hombres, a partir de ese momento, se les conoció como los mártires de Chicago. Su sacrificio, aunque terrible, no fue para nada en vano. Fue, digamos, la chispa que prendió la mecha de un movimiento a nivel mundial. Se convirtieron en un símbolo universal de la lucha por la justicia en el trabajo. Y el impacto fue casi inmediato. El eco de lo que pasó en Chicago resonó por todas partes. Fíjense, solo 3 años después, en 1889, se reúne un Congreso Internacional en París, y ahí toman una decisión que marcaría la historia. Declaran el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. ¿Para qué? Justamente para honrar la memoria de los mártires de Chicago. Ok, ya tenemos el panorama global. Ahora la pregunta es, ¿cómo esta historia cruza el océano y llega hasta acá? Vamos a ver cómo echó raíces aquí en Costa Rica, cómo se adaptó a nuestra realidad. Y es que Costa Rica fue uno de los pioneros en la región. Imagínense, ya para 1913 se declara oficialmente el 1 de mayo como un feriado nacional. Esto fue un reconocimiento clarísimo de la importancia que tenía la clase trabajadora para construir el país. Pero el verdadero punto de inflexión, el gran salto, viene en la década de los 40. Fue una época de reformas sociales como nunca antes se habían visto, impulsadas además por una alianza que hoy suena casi increíble: el gobierno, la Iglesia y el Partido Comunista. Y todo esto culmina con la creación del Código de Trabajo en 1943, que es, una de las bases de nuestro Estado social de derecho. Y claro, todas estas luchas se ven reflejadas en cosas súper concretas, cosas que hoy son parte de nuestra vida. ¿De qué hablamos? Pues del Código de Trabajo, del Seguro Social, del aguinaldo, de las vacaciones pagadas.
Todos esos son derechos que nacieron de este movimiento y que la verdad definen lo que es la sociedad costarricense hoy. Pero a ver, recordar todo esto, conmemorar el pasado, también nos obliga a ver dónde estamos parados hoy, porque la lucha por un trabajo justo, esa no ha terminado, ni de lejos. Es que el campo de batalla cambió. Antes la lucha era clarísima, la jornada de 8 horas en una fábrica. Era un frente común, muy visible. Hoy los retos son más difusos, más complejos. Tienen otros nombres, ¿no? Como los derechos en la economía gig o de plataformas, la automatización que amenaza empleos, la brecha salarial de género que sigue ahí. Los problemas son distintos, sí, pero en el fondo, la búsqueda de dignidad y justicia sigue siendo exactamente la misma. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, que para mí es la más importante. ¿Qué significa realmente el trabajo en la vida de una persona? Porque, pensémoslo bien, el trabajo es mucho más que solo una forma de ganar dinero para pagar las cuentas. Es una parte importantísima de quienes somos, de nuestra identidad. Es una forma de conectar con otros, de construir comunidad, de sentir que aportamos algo. Y por eso mismo, tener un trabajo digno no es un lujo, es un derecho humano. Es de hecho el pilar de cualquier sociedad que se considere justa. De hecho, nuestra propia Constitución lo dice de una forma muy potente en el artículo 56. Dice que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. Es como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado, es un derecho que nos da dignidad como personas, y por el otro, es una responsabilidad que tenemos con el resto de la comunidad. Y bueno, cerramos con una pregunta que nos queda a todos picando. En este mundo que cambia tan rápido, con la inteligencia artificial, el trabajo remoto y todo lo demás, ¿qué va a significar trabajo digno para la siguiente generación? Y más importante, ¿cómo vamos a defender ese concepto? Porque si algo nos enseña la historia del 1 de mayo, es que los derechos no son para siempre. No están escritos en piedra, hay que cuidarlos y defenderlos todos los días. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido.